Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Bueno, vamos a hablar acerca de seguridad y justicia en Guatemala. El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN, indicó que según el índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que mide límites al poder gubernamental, corrupción, apertura de derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal, Guatemala cayó, pongan atención, 5 puestos en este año, ubicándose en la posición número 101 de 128 países evaluados, registrando los punteos más bajos en los componentes de ausencia de corrupción, justicia civil y justicia penal. ¿Qué ha pasado en el país para caer 5 puntos tan drásticamente en esta medición del índice del Estado de Derecho del World Justice Project? Bueno, hablamos con el equipo del CIEN. Nos acompaña Walter Menchú y Francisco Quesada, analistas del CIEN, para hablar de este tema. Muy buenas noches a los dos, bienvenidos. Buenas noches, mucho Buenas gusto noches. saludarlos. Gracias por acompañarnos. Iniciaríamos con usted, licenciado Menchú. La introducción que hace Mario se corresponde con una presentación que hiciera el CIEN el día de hoy respecto del índice de denuncias de delitos. Un índice que permite tener una gran imagen de la seguridad o de la percepción de inseguridad en el país, ya no solo a partir de las denuncias de delitos contra la vida y violencia homicida. ¿Cuál es el conjunto de los delitos que integran este índice y cuáles dentro de la ponderación los más importantes? Buenas noches, sí. El CIEN cada mes le da un seguimiento a este índice para presentar cuáles son los avances y cuáles son las perspectivas de cómo va a cerrar el país a final de año. Y durante esta presentación siempre aprovechamos, además de presentar los datos estadísticos y de las proyecciones, presentar un tema. Y en este tema, en este mes decidimos presentar el tema del índice del Estado de Derecho, que posteriormente va a entrar a detalle el licenciado Quesada, pero yo, por mi parte, siempre presento las estadísticas del índice de denuncias de delitos, y este índice lo hemos conformado con 9 diferentes denuncias que dividimos en delitos contra las personas y delitos contra la propiedad, para ver cuál ha sido el avance de estos grupos de delitos. Lo que hacemos es calcular tasas interanuales por cada 100,000 habitantes de estos 9 delitos, y observamos de que el último dato que presentamos, que fue en julio, hubo una reducción del 1.2% en estos indicadores. Es decir, en conjunto han reducido, aunque si uno revisa, hay otros meses que se ha reducido más. Por ejemplo, en mayo hubo una reducción de más del 4%. Todo este mes, todo este año, perdón, cada uno de los meses que han pasado, pues hemos logrado una reducción en todos los meses, no así el año pasado. Por ejemplo, que el año pasado en mayo hubo un incremento, en diciembre también incrementó más del 1%. Entonces, este año, pues, llevamos una tendencia hacia la baja, principalmente en el subíndice de delitos contra la propiedad, porque en este mes cayó un 2%, si lo comparamos con el subíndice de delitos contra las personas, que apenas cayó un 0.3%. Y dentro de este subíndice de delito contra las personas, por ejemplo, tenemos la tasa de homicidios, que aunque iniciamos en 21 este año, pues el registro de julio ya es de 16.6 homicidios por cada 100,000 habitantes, y hay una reducción sensible desde inicios de año. Ya se había registrado desde febrero una cifra menor a 200 en ese mes, que incluso se llegó a registrar 168 en abril, en parte también por el tema de las restricciones que vino a poner el coronavirus. Y aunque en julio ya hemos subido a niveles, digamos, prepandemia, podríamos decir, porque en enero fueron 256 homicidios y ahora en julio ya son 235, pero no hemos regresado a los niveles del año pasado, porque el año pasado, en julio, por ejemplo, hubo casi 400 homicidios. Entonces, comparando el año pasado, julio del año pasado, con julio de este año, hubo una reducción de más del 40% de los homicidios en estos meses. Y si Ahora bien, comparamos, sí, ¿sí? ahora bien, licenciado Quesada, digamos, estos números que nos habla el licenciado Menchú, digamos, ¿hay alguna relación de estos números a la baja
por la situación de la pandemia y los confinamientos drásticos que hubo, digamos, entre marzo, abril y mayo? ¿Hay alguna relación? Indudablemente que sí. El tema de la pandemia, el restringir las libertades y sobre todo la libertad de locomoción y la libertad de industria y comercio, eso pues hizo que la delincuencia no tuviera víctimas a la mano o que la delincuencia sintiera motivaciones a sentirse vulnerables de no poder movilizarse libremente, y el hecho de que estuviera restringido el motor de la economía hizo que sus víctimas no tuvieran recursos. El hecho del transporte, que es uno de los, digamos, de uno de los focos donde los extorsionistas más actúan, pues sigue paralizado a la fecha. Entonces, el comparativo que ya podemos hacer al día de hoy, que es un semestre completo, tenemos 3 meses contra 3 meses ordinarios, digamos, y 3 meses COVID. Eh, Tenemos lo alentador es que sí iniciamos el año y los primeros meses del trimestre sí venían a la baja, o sea, comparados con el año pasado. O sea, que periodo ordinario contra periodo ordinario. Y sí, por supuesto que en el COVID sí encontramos ese descenso, un descenso mucho más marcado. Y lo más curioso es que todos los delitos que venimos analizando pues habían venido a la baja, con excepción de las extorsiones que venían a la alza. Y en este periodo de COVID tuvo las extorsiones por primera vez un comportamiento distinto porque se aplanó esa curva que venía acá. Sin embargo, pues nosotros cuando estábamos en pleno COVID y en plena restricción de las libertades, hicimos la advertencia de que en la medida de que se fueran recuperando las facultades ciudadanas o en la medida que se prolongara el estado de excepción y la sociedad lo empezara a normalizar, a aceptar, lo que se iba a ver es que poco a poco iba a empezarse a recuperar la tendencia del primer trimestre. Y esto pues lo pudimos ver en otros estados de excepción en otros años, donde cuando son muy extensos, poco a poco la población ya no le teme a las medidas y empieza a tomar su vida habitual. Y precisamente ahora, pues en este mes que estamos, ya vemos que empiezan a levantarse determinados índices y prácticamente ir recuperando sus niveles del primer trimestre. Pero sí, definitivamente los estados de excepción sí provocan esa baja, pero por supuesto que si se proyectan ya en el tiempo, empieza prácticamente a perder eficacia. Ahora, licenciado Menchú, ¿han encontrado ustedes alguna correlación entre el deterioro de la microeconomía y el comportamiento de los delitos contra la propiedad? Toda vez que por el confinamiento, como se ha discutido, los delitos contra la persona pues, han afortunadamente descendido. Sí, de hecho, incluso los delitos contra las personas, hay algunos departamentos que no han descendido. Por ejemplo, es el caso de Sololao o Huehuetenango, en donde hubo un incremento de 5 y 7 homicidios más en este periodo, incluso cuando en todo el país la tendencia es a la baja. En Escuintla, incluso la tendencia del corto plazo, por ejemplo, en julio ya regresaron cifras en la cabecera de Escuintla, 12 homicidios, algo que no se había registrado en todo el año. Y eran picos que se habían registrado, sí, en el año pasado. Pero en el tema de los delitos contra la propiedad, sí, obviamente, muchas restricciones, digamos, el tema del deterioro de la economía, a partir de las restricciones que se impusieron, pues ha tenido un efecto bastante negativo en el tema de los delitos contra la propiedad y específicamente el tema de las extorsiones, pues como hablaba Francisco, el tema del transporte, pues es uno de los sectores bastante afectados por las extorsiones. Cuando uno revisa los datos de extorsiones, encuentra que en el departamento de Guatemala más del 40% de las extorsiones se concentran acá. Entonces, digamos, ese cierre que hubo de la economía, que fue bastante fuerte, que afectó a pequeñas y grandes empresas, pues también pasó la factura a los extorsionistas que ya no tenían a dónde cobrar, ¿verdad? Muchos negocios cerraron y otros que quizás no cerraron, pero tenían o tuvieron muchas dificultades económicas y entonces ya no podían hacer frente a esos pagos. Entonces creemos que parte de esa caída
se debe a eso, aunque igual las extorsiones no bajaron a cero, ni a 100, ni a 500, sino todavía se mantienen en cifras incluso cercanos a los 1000, ¿verdad? Entonces, a pesar de que sí hubo esa reducción bastante drástica por este efecto del tema económico, pues siempre se siguen dando. Ahora bien, licenciado Quesada, cuando, digamos, poco a poco hemos ido retomando la cotidianidad y con esta, reapertura de algunos sectores económicos, falta todavía, digamos, donde hay, quizá, y ustedes me corrigen, más incidencia en cuanto al delito de la extorsión, que es a las unidades del transporte urbano. Cuando vuelvan las pequeñas rutas, el transporte colectivo, los buses, eh, ¿cómo se debería de preparar la cartera de gobernación? Porque se prevé que pues hay un repunte en cuanto a este delito, ¿no? Porque van a empezar nuevamente los mareros, las pandillas a querer cobrar esta extorsión a los pilotos. Sí, efectivamente, nosotros en un estudio que presentamos justo al mes siguiente del COVID, advertimos que el gobierno debería de aprovechar ese espacio, el espacio de un estado de excepción y las facilidades que le da a un estado de excepción para potencializar la acción ejecutiva del Estado, para desarticular estructuras organizadas del crimen. Esto era porque esas estructuras ahí están, se están recomponiendo y esto lo están esperando de que se abra la economía. Entonces estábamos queriéndole que se apostara a aprovechar el tiempo. Lamentablemente dos factores hubo en el camino, por ejemplo, que se utilizó a la fuerza pública para darle apoyo a los grupos sanitarios, a darle apoyo a la implementación de las medidas sanitarias. Y entonces la fuerza se concentró en ello y muchísima parte de la fuerza realmente se fue a ese tema y ya se dejó de disgregar y trabajar en investigación, en inteligencia, etcétera, para ir acompañando pues todas las acciones de este tipo. Lo que sucede es que estos grupos ahí estaban, estos grupos seguían trabajando y pues la fuerza pues debió haber invertido por lo menos en desarticular las principales bandas que habían alrededor del tema, pero como digo, tenían esa limitación de recurso humano. Pero la limitación más grande que vivieron las fuerzas de seguridad, porque al final hay que reconocerle a las fuerzas de seguridad que estuvieron presentes, que estuvieron todo el tiempo en la primera línea de servicio y donde hay muchísimos afectados, infectados y fallecidos, por ejemplo, en Policía Nacional Civil, fue el lamentable cierre del organismo judicial, que sí fue un cierre totalmente desproporcionado e irresponsable, que a la fecha sigue siendo así. Entonces todos los operativos que quisieron plantear no recibían el acompañamiento del organismo judicial y lo recibían en una muy pequeña medida del Ministerio Público. O sea que prácticamente en la cadena de administración de justicia fue realmente policía, fue el ejército, los únicos que tuvieron presencia y los demás resultaron diezmados. Obviamente el sistema penitenciario sufrió grandes consecuencias, pero se debió haber aprovechado a hacer operativos bien focalizados para que en el momento de que recuperemos las libertades, al menos encontremos diezmados a estos grupos de crimen organizado. Licenciado Quesada, usted ha entrado a tocar precisamente también el comportamiento del índice del Estado de Derecho, en el cual Guatemala tiene una caída significativa. En medio de la pandemia y ante el comportamiento irregular de la justicia en nuestro país, ¿cuáles otras variables han incidido en esa caída que tiende a ser ya identificada también a nivel internacional? El tema de la justicia, nosotros que seguimos nuestra medición a través del flujo de la justicia criminal y que vamos viendo resultados, o sea, que vamos viendo cuántos casos recepciona el organismo judicial, cuántos casos tramita y cuántos se quedan rezagados o en mora. El comportamiento de este año obviamente es anormal porque lamentablemente no va a poderse levantar una estadística fiable porque el organismo judicial se limitó a solo recepcionar determinados tipos de expedientes y arbitrariamente en las ventanillas aceptaban unos casos y otros casos no, hablando en materia penal, y en otras materias simple y sencillamente no recibieron nada.
Entonces, este comportamiento interanual que nosotros vamos midiendo va a ser una excepción muy grande este año porque no se pudo medir con efectividad. Entonces, lo que vamos a tener es una cifra negra, una cifra gris, porque toda aquella persona que necesitaba presentar una acción en el organismo judicial y no fue recepcionada o no estaban aperturados, no va a quedar una cifra de los casos no atendidos. Entonces eso sí nos va a significar un año, digamos, bastante gris. Y obviamente las proyecciones que se están haciendo de la mora que va generando y que el mismo organismo judicial ha presentado estadísticas de la cantidad de audiencias que han suspendido, nos está generando que la justicia va a irse, no sé si nivelando, pero por lo menos va a necesitar de salir de este bache en unos 3, 4 años, lamentablemente. Y como digo, el tema penal, que es lo más llamativo, pues es lo que más se ha podido medir, pero sin embargo, las otras ramas de la administración de justicia, como la rama laboral, como rama de familia, como rama civil, etcétera, están sumamente rezagados. O sea que este índice que tenemos hoy día es un índice que da un espaldarazo, por ejemplo, al flujograma de la justicia criminal que nosotros hemos seguido, porque coincidimos mucho en los datos. Y si coincidimos, por ejemplo, el año pasado, que fue nuestra última medición anual, coincidimos que el organismo judicial estaba no solo estancado, sino iba a la baja. Y este índice sí nos refleja que la justicia civil y la justicia penal, inclusive en cifras muy aproximadas a las que nosotros tenemos, es uno de los temas y los rubros más comprometidos que tiene Guatemala, junto con la percepción de corrupción. Para finalizar, licenciado Menchú, ¿debería de hacer algo el Congreso de la República en conjunto con el organismo judicial, reformar algo, aprobar alguna normativa? Porque, pues bueno, tal como comentaba también Cristian, caer ahorita en un caso de la justicia penal, por Dios santo, esperar 5 o 6 años para resolverse, o sea, si vamos a hablar de certeza jurídica, ¿qué mensaje le vamos a enviar al mundo y a cualquier persona en cuanto al tema de justicia en Guatemala? ¿Se debería de hacer algo para que esto se agilice, para que esa mora judicial no se convierta en una pesadilla para quien, pues, por X o Y razón caiga en un caso penal? Sí, habría que analizar procesos y ver cuáles son los cuellos de botella en donde se está trabando todo, ¿verdad? Porque como decía el licenciado Francisco, pues las mediciones que nosotros hacemos nos muestran de que de cada 100 casos que entran, en un año se va sacando el 30% de esos casos. Entonces, y no todos los casos van saliendo el mismo año, sino se van quedando un año y otro. Y nosotros revisando el tema de la prisión preventiva del año pasado, mirábamos casos que llevaban 5, 6, hasta 8 años, ¿verdad? Y no avanzaban. Entonces creo que sí hay que hacer algunos cambios y no tanto legales, sino hacer un análisis de los procesos que se siguen, qué tanta capacidad existe y no solo en general de recursos financieros, sino también recursos humanos. Cómo están distribuidas las cargas, la distribución de los juzgados, porque también ese análisis aún falta hacerlo. Creo que se habla siempre de asignarle más recursos, pero como vemos que este es un sistema, hay que ponerle atención a todas las instituciones que están en la cadena de justicia y no solo a una, porque si no pasa de que se mejora una y eso causa un embudo al llegar a otra institución. Entonces creo que hay que hacer un análisis integral e invertir los recursos que existan o que se vayan a destinar en los próximos años a hacer cambios profundos en la forma en que actualmente se están administrando esos recursos. Bueno, muchas gracias, licenciado Francisco Quesada y Walter Menchú del CIEN por haber estado esta noche con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Bueno, Cristian, sin lugar a duda, un año hemos hablado de los efectos del COVID-19 en el primer bloque en la economía, pero ese tema en particular de la justicia preocupa porque si ya de por sí la justicia guatemalteca traía un rezago y es un sistema que camina a paso de tortuga, este tema del 2020 pues provoca, digamos, un terremoto en cuanto a los casos porque ya de por sí venían retrasados y se retrasan más. Y ahora, Mario, vuelve otro tema para el Congreso de la República.
cuyo primer gran desafío es elegir a los nuevos jueces, Claro. que ya van a cumplir un año extendidos en su periodo, pero que en cuanto a legitimidad real, cada vez más se vacía de contenido el organismo judicial. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian, por habernos acompañado esta noche. A ustedes en casa, un buen descanso.